Ya, bueno, partimos. Un grupo de amigos de Don Giussani y de Educar es un Riesgo de Chile, y con de verdad mucho cariño invitando gente de Latinoamérica, se nos ocurrió presentar el libro Educar es un Riesgo. Pero les pedimos a las tres personas que van a participar, no es una presentación así tradicional, en el sentido de que cuentan todo el libro, que bueno, el libro, porque todo, o sea, sino que cómo es hoy educar es un riesgo en sus experiencias educativas. Entonces, tomar o un tema o una frase o algo y presentarlo. Leo el por qué se nos ocurrió presentar Educar es un Riesgo, que fue, bueno, primero que don Giussani tiene claramente una genialidad pedagógica, y segundo, un poco a raíz del encuentro con el Papa. Dice así: don Giussani, educador, desde los primeros años de su ministerio sacerdotal, ante el desconcierto y la ignorancia religiosa de muchos jóvenes, don Giussani sintió la urgencia de comunicar su encuentro personal de Jesús que él mismo había experimentado. Don Giussani tenía una capacidad única de desencadenar una búsqueda sincera del sentido de la vida en el corazón de los jóvenes, despertando su deseo de verdad. Como verdadero apóstol, vio que esta sed se abría paso en los jóvenes. No tuvo miedo de presentarle la fe cristiana, pero sin imponer nunca nada. Su enfoque generó muchas personalidades libres que se adhirieron al cristianismo con convicción y pasión, no por costumbre ni por conformismo, sino de forma personal y creativa. Don Giussani tenía una gran sensibilidad por respetar el carácter de cada persona, su historia, su temperamento, sus dones. No quería que todos fueran iguales, ni que todos le imitaran. De hecho, estos jóvenes, al ir creciendo, se convirtieron cada uno, según su inclinación, en presencias significativas de diversos ámbitos, en el periodismo, en la escuela, en la economía, en las obras de caridad y de promoción social. Amigos, este es el gran legado espiritual que os ha dejado don Giussani. Os animo a que alimentéis en vosotros su pasión educativa, su amor por los jóvenes, su amor por la libertad y la responsabilidad personal de cada uno ante su propio destino respecto de la irrepetible singularidad de cada hombre y mujer. Dentro de este contexto surge el deseo, el gusto de presentar este libro, e invitamos a tres grandes, y yo los conozco y lo digo así, educadores. Partimos por Chile, para que no nos olvidemos que de aquí salió la idea, y presento a mi gran amigo, un educador de vasta experiencia en Chile, en distintos colegios y en distintas experiencias educativas, y que en el Archifi se puso su foto, porque su pasión educativa ahora también está en su familia. Hugo Nova, tienes 15 minutos religiosamente, yo te voy a cortar y expones. Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Sí. Hola. Bueno, hola, hola. Un abrazo a todos. Muchas gracias por la invitación. Les quería contar que una de las frases del libro Educar es un Riesgo, comenzando por el título, dice: os deseo que nunca os quedéis tranquilos. Y desde que encontré el carisma y desde que leí el libro, definitivamente me sucedió eso. Ya nunca más me quedé tranquilo. Para bien, en todo caso para bien. Es un texto tan provocativo, tan verdadero, que describe, que reconoce de manera con tanta genialidad el hecho educativo, que verdaderamente uno no se queda nunca más tranquilo. Eso es lo primero que quería decirle, para que el que quiera leerlo lo tenga en cuenta. Lo otro es decirle que el punto de partida de mis muchos años como educador es esta conmoción por la persona humana. Padre Antonio alguna vez me dijo: ¿qué es lo que más te llega, te impacta del carisma? Y el libro lo rescata muchísimas veces. Y es precisamente esta conmoción por la persona humana. Y yo era muy poco creyente en esa época, pero me impactó muchísimo esta mirada de la persona humana. Esta mirada
con misericordia, con ternura, con pasión, la libertad, el corazón del hombre. Me enseñaron a mirar mi propio corazón. El libro toca como esencia del hecho educativo esta mirada al corazón de cada uno de nosotros. Un corazón que tiene exigencia de verdad, de belleza, de felicidad, de justicia. Este corazón que nada ni nada, nadie lo puede acallar completamente. Y ser educador significa sobre todo tener esta mirada cuando uno primero se deja mirar, en este caso por Jesús, o por amigos, digamos, que te miran así, que trae esta mirada de Jesús. Yo primero me dejé mirar por el mismo Yusani, que lo logré, casualmente lo conocí, pero también me dejé mirar por muchos amigos hasta que encontré a Cristo en esa mirada. La esencia misma es esta conmoción, esta ternura, esta estima por la persona humana. Como decía el Papa recién, lo acaba de leer Benjamín, cada ser humano irrepetible, único, bueno, extraordinario. Es a partir de ahí que uno comienza esta aventura, este riesgo de educar. Después decirles que en mi trabajo educativo, en mi misión, en mi testimonio como educador, las palabras que usaba Yusani, como la palabra tradición, como la palabra capacidad crítica, hombres libres, la palabra razón, pues Yusani insiste muchísimas veces en que la fe cristiana es razonable y que hay que educar a los alumnos en la razón, a usar la razón, hasta que la razón llegue al punto de fuga, hasta que la razón llegue a ponerse de rodillas, como decía otro autor, hasta que la razón llegue al culmen. Eso me parece maravilloso, digamos. No esta censura, no este sentimentalismo que, sobre todo en las clases de religión, a tanto se recurre, sino no este miedo a la razón, al revés, exaltar la libertad y la razón. Lo que nosotros logramos entregar a nuestros alumnos es exactamente una propuesta de significado. Lo que más insiste don Yusani es educar, es proponer un significado, un sentido de la vida. Y eso se puede proponer y se debe proponer en todas las asignaturas. No hay ninguna asignatura que no logre tocar este infinito que hay en la realidad, que no logre tocar esta dimensión misteriosa que hay en la realidad. En todas las asignaturas uno puede llegar aquí. La asignatura finalmente es una excusa para mostrarle a los alumnos el sentido, el significado de la realidad. Fíjense que recuerdo, por ejemplo, un ejemplo que dio la Juliana Contín, una amiga que tengo que yo quiero mucho, que dice así: la realidad interesa si tiene un significado, como un juguete para un niño. Si no sabe qué significa ese juguete, de qué se trata, el niño se aburre y además si no lo acompaña, el niño se pierde. Todos necesitamos saber, empezando por mí, el significado, el porqué, el sentido de la realidad. Y educar significa proponer a los alumnos y proponerme a mí mismo constantemente y dejar que me propongan, permitir que me propongan el significado, el sentido de la realidad. Otra cosa que me impresiona es el perfil, cómo describe don Yusani al educador. El educador es uno que, que tiene autoridad. Y tiene autoridad porque permite, ayuda al alumno a crecer. Lo ayuda a crecer, lo ayuda a desarrollarse. La autoridad no es un rol. La autoridad no es solamente no sé cómo decirlo, una actitud verticalista. La autoridad es un acompañar, es un vínculo donde el alumno te cree porque tú mismo crees lo que estás comunicando. Lo crees profundamente, lo has verificado, lo has experimentado. Eso provoca una conmoción del alumno, provoca un interés, una motivación, un deseo de preguntar, de cuestionar, de verificar él también aquello que tú propones. Este sentido de autoridad positivo, digamos, lleno de humanidad, lleno también de misericordia, porque el trabajo educativo
y esto hay que decirlo con todas sus letras, supone que uno tiene que recibir la mucha miseria que traen todos nuestros alumnos y también nuestros apoderados. Y también la propia miseria, hacerse cargo de la propia miseria con este amor, con este corazón lleno de positividad, lleno de esperanza que nos regala Cristo, que nos regalan los amigos que nos rodean. Pero un educador de todas maneras se va a enfrentar con la miseria humana y va a tener que asumirla y va a tener que, a partir de esa experiencia, provocar un cambio positivo, una misericordia que acoge la humanidad del otro también en su miseria, que por supuesto la hay. Esto no es un trabajo idílico, digamos. Esto no es un trabajo que solamente tiene belleza, que sí la tiene mucha. Es un trabajo también que tiene dificultades, que tiene que implica compromiso y que implica esta misericordia con uno mismo y con el otro. Decir también que ¿quién es educador? ¿Quién es educador? Se podría decir, dice Oyusani, el que está comprometido con su propia vida. El que está comprometido con su propia vida. No con algunos elementos de su vida, sino con la totalidad de su vida. Con mis grandes preguntas, con mi deseo de felicidad, de justicia, con mi propio dolor también, con mis grandes alegrías. El que está comprometido con su propia humanidad, el que pone en juego su humanidad. El que educa es el que arriesga su propia humanidad y toma su asignatura como un instrumento para comunicar el significado total de la realidad. Como dice Oyusani en el libro, tomando un autor que es impronunciable para mí el nombre, es impronunciable, es complejo, pero dice, educar es introducir al otro en la totalidad de la realidad. La totalidad de la realidad. Eso produce pasión, eso produce deseo, eso produce un enorme compromiso con uno mismo y produce preguntas, genera vínculos. Eso hace que la educación sea apasionante. Bueno, lo otro recuerdo también que me decían acá, otra amiga decía, los chiquillos no necesitan un adulto que lo sepa todo. Esta idea del educador que lo sabe todo es un fastidio, dice. Es simplemente un fastidio. Es insoportable. Lo que necesitan es un adulto que esté dispuesto a trabajar con ellos y para ellos. Es una relación de un vínculo de amistad en esta búsqueda infinita, permanente de lo verdadero, de lo bello, de lo justo, del significado de la vida. Si se renuncia a eso, la educación pierde toda su pasión, pierde todo su significado. Los alumnos con razón se ponen indiferentes, escépticos. ¿Qué me proponen? ¿Qué me proponen? ¿Conocimiento? ¿Una asignatura más? Si no me proponen el significado de la vida, ¿qué me proponen? Y les vuelvo a repetir, todas las asignaturas tienen este punto de fuga. No hay ninguna asignatura, no hay ningún hecho educativo en que no se pueda proponer esto. También está el tema del tiempo libre. Dice que don Giussani que el momento que más se pone en juego para nuestros alumnos, la verificación de lo que nosotros les proponemos justamente en el tiempo libre. Si ellos en el tiempo libre continúan con su búsqueda, continúan mirando a otro que les puede proponer algo, continúan planteando dudas, inquietudes, eso significa que hay un nivel de compromiso verdadero, completamente libre, que es lo que corresponde. Nunca imponer, solo proponer a la libertad del otro, suplicando como un mendigo, como diría Giussani, que el corazón del otro adhiera. Quiero contarles que Máximo Borghieri decía, si observamos bien, los docentes como estos
son los auténticos profesores de cada uno de nosotros, recuerda, a distancia de años, con gratitud. Son los que al transmitir el saber de la disciplina que enseñan, junto con ella, se comunican a sí mismos. Su pasión por lo humano, el asombro por estar en el mundo, la búsqueda del sentido de la existencia. Hoy día, en el mundo, en nuestra escuela, enseñar y enseñar bien significa ser cómplices de posibilidades trascendentes. Yo creo que todos nosotros, si recordamos a algún maestro, algún educador que nos haya tocado, puede describir a ese maestro exactamente como lo describe Máximo, como uno que pone en juego su propia humanidad. Educar es realmente un riesgo, pone en riesgo tu humanidad, pone en riesgo lo que tú crees. Te pone frente a la libertad del otro, con un respeto lleno de humildad, pero también lleno de esperanza. Y uno propone lo que uno sabe, lo que uno es constantemente y va creciendo con ello. Me parece que educar es una de las cosas más hermosas que uno puede hacer. Se puede hacer formalmente, también se hace informalmente. Yo diría que cualquier persona, como dice Ayusani, que cualquier persona que toma en serio su propia humanidad, que toma en serio sus propias exigencias, se convierte en educador y se convierte en autoridad para otros. En mi caso, por ejemplo, lo reconozco claramente con varios de los que están aquí. Entre ellos destaco a Benjamín. Benjamín para mí es autoridad, por la forma en que ha enfrentado eh, todo el dolor que le ha tocado vivir, pero también toda la belleza y toda la certeza y toda la fe que ha mostrado con su testimonio de vida. Ser educador es eso, digamos. Ser educador es eso. Lo demás viene por allá de dura. Habrá que planificar, habrá que tener un buen currículum. Alguien decía, por favor, más vital y menos currículum, decía. Estar totalmente abiertos también a, a lo asombroso de la educación. Uno planifica, todos sabemos, uno planifica lo mejor que Minuto, puede y la realidad al final te supera. Bueno, minuto. gracias, estamos. Muchas gracias, Hugo. Ahora pasamos a la segunda posición a cargo de, espero pronunciarlo bien, Águeda Corrulles, así viene en argentino, profesora de historia, gran amiga, y queremos escucharla, su mirada sobre el libro a partir de su experiencia de hartos años enseñando en el sistema escolar argentino. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Benjamín, por invitarme, porque bueno, me obligaste también a hacer un trabajo recapitulando muchas cosas de mi historia profesional y de vida. Bueno, lo mío es un poco más, digamos, unas pinceladas nada más de algunas cosas que quería contar. La primera vez que entré a una clase para enseñar algo fue en marzo de 1990. Todavía no era profesora, me faltaban 2 exámenes para rendir y los rendí ahí ese mes, ¿no? Y me acuerdo que tenía poca noción de lo que significaba educar, pensaba que tenía que transmitirles lo que ya sabía, que como todo recién egresado por ahí uno se cree que ya sabe mucho, pero después se da cuenta que sabe muy, muy poco. Y después la otra gran preocupación que tenía era controlar a las fieras, porque las personas que me habían contratado como profesora tenía un poco de desconfianza de mi juventud, entonces me daban todo el tiempo consejos de, bueno, vos no tenés que permitir, te van a pasar por encima, tenés que mantener orden, etc. El efecto de todo eso fue la peor versión que podría haber de un profesor, entonces, tanto que después mis alumnos, ellos mismos me confiaron que me habían puesto de apodo el diablo, porque ellos levantaban un dedo y yo ya los mandaba a firmar. Pero con el tiempo, no mucho tiempo, la verdad, apenas unos meses, empezó a cambiar la cosa porque empecé a mirar a quienes tenía enfrente y entonces me di cuenta que así como Francisco define que la iglesia es como una especie de hospital de campaña, yo creo que la escuela es una sala de terapia intensiva donde me daba cuenta que
estaba delante de un montón de gente que sufría, y sufría no solamente por lo propio de la edad del adolescente, ¿no? Por eso se llama adolescente, ¿no? Sino porque sufría todas las vicisitudes de la vida sin tener delante una hipótesis o una persona donde ellos pudieran ver que todo era posible de vivir. También el dolor de la separación de la familia, también la cuestión de tener que remontar de un fracaso, la cuestión de la vida y la muerte. Una de las primeras cosas que tengo grabada de los primeros años es que uno de mis alumnos, su hermano se ahorcó y él lo encontró colgado en la casa y me acuerdo patente que cuando yo lo supe, enseguida pedí su teléfono para comunicarme con él y en cambio todos los profesores comentaban, incluso cuando volvió al colegio, que no habían podido decirle nada, ¿no? Y en cambio yo tampoco tenía mucho para decirle, solo lo abracé, pero digamos, él me esperó a la salida y me dijo, yo sé que se reúnen con algún grupo, yo quisiera, digamos, también participar. Y, y bueno, digamos, imagínense si esto era hace 30 años, ahora que todavía la familia está más disociada, que digamos, los chicos están encima después de la pandemia muy arrojados a una especie de soledad sin sentido, ¿no? Digamos, entonces, digamos, frente a esta situación, digamos, o sea, me pregunté, ¿no? ¿Yo qué puedo hacer en esta sala de terapia intensiva? Y entonces me di cuenta que lo primero que podía hacer era por lo menos abrazar esa humanidad herida. Y bueno, y eso se hace de mil maneras, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, tengo un alumno digamos, que siempre, digamos, estaba muy deprimido y yo, digamos, seguía el consejo eh, del gabinete psicopedagógico de la escuela, que me dijo, este está tan mal que si necesita salir, si necesita pararse, si necesita deambular, vos lo tenés que dejar porque pobre está mal. Entonces yo estaba dando clase y, digamos, este alumno se paró y se fue a la ventana y se puso a mirar para afuera. Y yo, siguiendo el consejo que me habían dado, lo dejé, ¿no? Y seguí dando mi clase. Y al final, cuando termina la hora de clase, me acerco y le digo, ¿hoy no te sentís muy bien? ¿O cómo te sentís? Y entonces él me dice, sí, recién ahora me preguntaste, hace una hora que estoy parado acá, ¿no? Y entonces yo me di cuenta que, digamos, bueno, que necesitaba, digamos, ser mirado, ¿no? Entonces, desde entonces, todos los días que llego al colegio, todo el rato antes de la formación, siempre lo dedico a charlar con él, ¿no? Y bueno, con él es así, con otro es de otra manera, con los de primer año es que en la última hora están cansados, entonces dedicamos los últimos minutos a jugar, o con otro chico que se me quedaba dormido. Un día yo lo sorprendí porque le dije, ¿sabes? Que mi mamá me decía que cuando me quedaba dormida que me iba a hacer bien comer un chocolate porque el azúcar me iba a activar el cerebro. Entonces justo yo tenía un chocolate, entonces se lo di y parece nada, ¿no? Pero esas formas de abrazar la humanidad herida hacen que después el chico me cruzaba por la escuela y me saludaba, buenas tardes, profesora, buenos días, profesora, chao, que tenga buen fin de semana, profesora, y me saludaba 15 veces, ¿no? Y hasta que un día vino y me trajo él un chocolate a mí. Y eso me parece como el primer paso importante en la educación, ¿no? Digamos, convencer a los chicos, vos valés, ¿no? Y me acuerdo mucho que el mismo Giussani decía en otro libro, ¿no? En Educar es un riesgo, que decía, se necesita ser amado gratuitamente por tanto tiempo para que uno empiece a convencerse, ¿no? Pero sin este convencimiento, como que no empieza casi nada, ¿no? Y después, bueno, esa es la primera cosa que me di cuenta que podía hacer, ¿no? Abrazar esa humanidad herida. Y la segunda, la que a mí me tocaba por mi materia, que era, digamos, la de proponer el pasado, que justo, bueno, Giussani dice eso, ¿no? De la importancia de transmitir la tradición, ¿no? Y bueno, y eso desató mi creatividad porque yo notaba la dificultad de que
las maneras de acceder al pasado, o leyendo sobre él, o escuchando sobre él, las dos eran intolerantes, mis alumnos, a esas dos cosas, a leer y a escuchar. Entonces, bueno, me obligó a inventar de todo, juegos, investigaciones, representaciones, entrevistas, digamos, hasta tengo cosas de cotillón para llevar al aula, digamos, y bueno, y yo les presento retazos de la historia, digamos, de los cuales a lo mejor algo les quedará, pero lo que a mí me provoca más consuelo es sobre todo darme cuenta que de vez en cuando aparece como la historia encarnada, entonces eso hace mucho más fácil todo. Por ejemplo, este verano ya estamos de vacaciones con un grupo de chicos y en la playa, entonces volvíamos de la playa y preparamos todo para el té. Entonces hicimos panqueques, pusimos la mesa, pusimos los vasos, pusimos las servilletas, ordenamos todo, y uno de los chicos dijo, pero cuánto cuidado, ¿no? Como que la belleza de esperar, de comer juntos, de preparar el lugar. Entonces, bueno, a veces uno lo trata de comunicar, digamos, con palabras, con contenidos, y otras veces acontece. O también otra cosa que para mí fue muy contundente este año, que un compañero del colegio, un profesor, estaba esperando un hijo, y bueno, descubrieron que tenía una enfermedad, y digamos, y lo siguieron esperando con mucho cariño, ¿no? Y después pasó que al final el bebé se perdió, falleció, no pudo llegar a término el embarazo, y entonces mi compañero nos mandó un mensaje a los demás profesores, a los alumnos, diciendo, bueno, yo quiero hacer una misa para agradecer la vida de mi hijo, Juan Jerónimo, que aunque corta, para mí fue muy significativa. Entonces, cuando pasan cosas así como esas, como que la verdad encarnada ayuda a que los chicos puedan entender, por ejemplo, todo lo que uno le puede decir del valor de la vida, ¿no? Entonces, eso también lo rescato como muy importante. Y después, por otra parte, bueno, el deseo bueno, lo que decía el profesor Hugo, ¿no? Del deseo del corazón de los chicos, que es, basta a veces tener como una cierta astucia como para desatarlos, ¿no? Porque, por ejemplo, este año teníamos que hacer un acto para el Día de la Independencia, el 9 de julio, y entonces yo les dije a los chicos de toda la escuela, todos los cursos, bueno, vamos a hacer esto, cada uno va a decorar el aula lo mejor posible, y vamos a hacer una competencia, a ver cuál es el aula mejor, quiénes se luquean mejor, quiénes presentan más de qué se trata ser argentino, y después una competencia de danzas, y bueno, y enloquecieron toda la escuela, estuvieron toda la semana buscando cosas, y ese día era una fiesta, porque como se trataba de representar lo argentino, habían llevado empanadas, pastelitos, digamos, bueno, entré a un curso y había un Messi gigante tomando mate, habían hecho de todo, y había sido toda una fiesta, ¿no? Y al final del acto le digo, bueno, ganó tal curso, que había, porque el premio era un desayuno al día siguiente, ¿no? Que ofrecía la escuela ese curso, y entonces cuando digo quién ganó, se ofenden los que perdieron y se van, se retiran. Entonces terminó horrible el acto toda la semana. Pero yo a la vez siguiente le dije, pero chicos, no sé, ustedes no se habían dado cuenta que la fiesta había sido antes, que la fiesta había sido, digamos, como nosotros nos divertimos durante la semana y pudimos jugar con los profesores y pensar y cómo íbamos a decorar el aula, etcétera. Y entonces ellos me dijeron, sí, profe, tenés razón, ¿no? Y me doy cuenta que en lo grande o en lo pequeño, ¿no? Ayudarles a hacer un juicio, ¿no? También es parte de mi tarea, digamos, y frente a la evidencia de las cosas, en general, digamos, o sea, ellos no se empecinan, digamos, son límpidos en decir, bueno, sí, tenés razón, en eso pasó así. Y bueno, otra cosa que quería contar es que también otra cosa que a mí me sirve en mi trabajo es aprovechar de toda la realidad que se va presentando, porque
por ejemplo, a veces a uno le toca, qué sé yo, hacer un discurso para una efemérides y yo me acuerdo que también eso para mí era motivo de poder decir una palabra, digamos, tanto que la rectora de una de las escuelas donde trabajo siempre quiere que los discursos lo haga yo porque dice, vos siempre nos dejás algo, digamos, pensando, ¿no? Y en realidad yo lo que hago es retomar cosas de lo humano, ¿no? Que corresponden un poco al deseo de todos, ¿no? Así que todas las ocasiones de la realidad también me ayudan. Este año, por ejemplo, a fin de año estábamos los profesores un poco cansados y pinchados porque fue un año medio difícil con la vuelta a la presencialidad y con lo que nos encontramos al volver a la presencialidad. Y, una profesora la última semana de clase, la mayoría se estaba quejando y decía cuánto falta, y ella dijo, yo quiero hacer una feria de ciencias, y a mí me encantó eso, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, dije, yo también quiero participar, digamos, entonces con los chicos organizamos los grandes descubrimientos científicos de cada etapa que habíamos visto, y bueno, eso también, digamos, es una cosa que he aprendido durante estos años, de aprovechar de todo lo que ofrece la realidad. Y después, digamos, la paciencia, ¿no? Con los chicos, pero también con uno mismo, porque yo muchas veces, uno cae muchas veces en la tentación de medir los resultados y se da, y bueno, dice, no sé cuánto logro yo de, por ejemplo, todo lo que es la palabra educación, que es una palabra tan grande, ¿no? Pero me doy cuenta que es un camino que, por un lado, puedo seguir con Leticia, porque también hasta de los errores puedo aprender, y por otra parte, digamos que es un camino que me llena de gratitud poder trabajar en esto, porque yo creo que mi rostro salió y se formó un poco afrontando esta situación, si no, no tendría la misma posición delante de la vida, si no hubiera sido por estas personas que se me pusieron y se me ponen constantemente y frente a las cuales uno, digamos, responde o intenta responder. Así que bueno, eso, nada más. Muchas gracias, Águeda. Hay alguien que tiene el micrófono prendido, por si lo puede apagar porque mete ruido. No alcanzo a ver yo quién es. Bueno, Tista, te toca a ti. Bueno, varios de ustedes lo conocen, pero lo voy a presentar formalmente. El doctor Jean-Baptiste Bolis, rector de la Universidad Católica Sede Sapiencia del Perú. También una experiencia muy querida por muchos de nosotros. Y bueno, 15 minutos, Tista. Seré más breve. La primera cosa, no sé si se escucha bien. La primera cosa, comienzo con decir que todas las veces que pienso en Giussani, en lo que significa educar, todas las veces en que pienso en los grandes educadores que he conocido, algunos lo han citado, o cuando escucho el testimonio de Hugo y de Águeda, me siento absolutamente desproporcionado. La educación, como lo ha entendido y vivido Giussani, es una pasión para el otro, una pasión por la persona encontrada en su destino, una pasión que implica compasión en el sentido etimológico, como ustedes han testimoniado, una capacidad de compartir las angustias, las aspiraciones del otro, con una paternidad que hace recordar al único maestro. Así que, y como nos ha recordado el Papa recientemente, cuando en su discurso del 15 de octubre, hablando de Giussani, nos ha dicho, os exhorto a nutrir en vosotros su pasión educativa, su amor por los jóvenes, su amor por la libertad y responsabilidad personal de cada uno frente al propio destino. Lo ha citado hace poco Benjamín, su respeto por la singularidad irrepetible de cada hombre. Así que frente a este menudo desafío y frente a los testimonios que uno escucha y las personas que ha conocido, uno termina por no sentirse educador. Es decir, sí, así, como sentir esta dimensión infinita, esta tarea que no termina nunca. Al mismo tiempo, estoy plenamente convencido del hecho que todo lo que hacemos
como ha dicho a un cierto punto Hugo, cuando tenemos alguna responsabilidad con las otras personas, todo lo que hacemos es educación o deseducación. Entonces, lo que me conviene hacer ahora, dado lo que ha pedido Benjamín, es tratar de identificar en cuáles aspectos de mi trabajo actual se pueden encontrar señales del influjo que ha tenido sobre mí la visión de la educación de Giussani, casi por ósmosis, no siempre por buena voluntad, sino por los años, por la frecuentación de tantos años. En primer lugar, diría que de él he aprendido el interés por la realidad, una cierta simpatía hacia lo humano, una cierta atención a lo que se presenta y que se expresa en no decir no como primera reacción frente a encuentros o pedidos de personas. Si educar es introducir a la realidad total, no cerrarse frente a lo nuevo, a lo imprevisto, es una característica propia del método educativo de Giussani. Y en mi experiencia de estos años en el Perú, de estos últimos 25 años, por ejemplo, esto se ha reflejado en el modo con que en la dirección de la universidad se ha favorecido el nacimiento de las filiales de la universidad en lugares periféricos del Perú, donde nadie quería llevar educación superior, en la foresta amazónica, en los Andes, en el desierto del norte, en la ceja de selva. Han nacido así, no por un proyecto, por un cálculo de expansión, sino acogiendo la necesidad de otros. En este sentido va también el tema de la defensa de la libertad de educación, un tema muy querido por Giussani, y el principio de subsidiariedad. El segundo aspecto de identificación con la visión educativa de Giussani es, y lo han citado ya en forma adecuada, Hugo y Águeda, es la confianza en el corazón del hombre y el amor por la libertad de la persona. Y hay páginas del sentido religioso como página evidente de riesgo de educar dedicada propiamente al tema del corazón, por ejemplo, la página 15 de la edición en América Latina. Giussani define la educación como un riesgo que sin embargo vale la pena correr, porque está cierto que cada uno tiene un corazón bien hecho por Dios. Hay también una conferencia de Carrón hecha en Florencia, muy interesante sobre el tema de la educación del corazón. En este sentido, vale la idea de educar como sacar a flote, desempolvar lo que está en el profundo de nuestro corazón. Es el concepto de la experiencia elemental o original que constituye un tema central del pensamiento educativo de Giussani. De aquí se origina también, como ustedes han testimoniado, el amor por la libertad del otro y la lucha a todo formalismo, la necesidad de que la adhesión a la verdad sea libre, porque el convencimiento viene como consecuencia de la crítica auténtica, ustedes han citado. Esto en estos años me ha llevado a abrirme a encuentros y diálogos con personas y culturas muy diferentes de las mías. Hace algunos años, por ejemplo, se han presentado en la universidad algunos jóvenes turcos, musulmanes, y la primera reacción de todo el staff de la sede Sapienza es: ¿qué vamos a hacer aquí? Turcos, serán terroristas, van a todo el problema. Y con ellos y se han inscrito al curso de antropología con el libro del sentido religioso y no entendían una sola palabra de castellano. Te muteaste, Tista. ¿Qué ha pasado? ¿Han escuchado de los turcos o no? Sí. Entonces decía que uno de las consecuencias de esta mirada al corazón del hombre, de esta confianza en el corazón del hombre, por lo tanto de la experiencia elemental, ha sido, en mi caso, por ejemplo, la relación con este grupo de jóvenes turcos que habían venido a estudiar educación lengua inglesa en la sede Sapienza
Y ustedes pueden imaginar el alboroto cuando se dieron cuenta que se habían escrito esto, si lo aceptaban o no lo aceptaban los musulmanes, serán terroristas, no serán terroristas, de todo. Y al final se habían inscrito al curso de antropología religiosa sobre el libro de Giussani en sentido religioso conmigo y no entendía ni una sola palabra de castellano. Así que convencí a la directora de grados y títulos que le vas a ayudar en la tarde, por lo menos a traducir algunas palabras del texto. Fue una experiencia interesantísima, aparte que se volvieron muy amigos. Me invitaron a su ceremonia cívico-religiosa, la ceremonia que hacen para el pudín de Noé, por ejemplo, que fue muy interesante. Después me quisieron hacer conocer sus superiores de su organización. Y al final, sin decirle nada al gran canciller de la universidad, le di el aula para que a las 2:30 de la tarde rezaran dirigido a la Meca, etc. Y uno de ellos ha leído 4 veces el sentido religioso, lo quiere traducir al turco, una cosa interesantísima. La otra experiencia parecida a esta ha sido con una alumna protestante que se llama Rebecca, a la cual he enseñado el curso de por qué la iglesia. Entonces imagínense, por qué la iglesia con la alumna protestante. Y a un cierto punto, al final del curso, a mitad del curso, después me dijo, profesor, mire, yo todos los temas de la, por qué la iglesia Giussani, lo trabajo con mi gente me han dado una responsabilidad allí en la comunidad protestante. Era una de las mejores alumnas. Adicionalmente, quizá el punto de mi trabajo de los últimos 15 años en el que el influjo de la visión educativa de Giussani ha sido más importante, ha sido la colaboración al nacimiento de No Pochi, que algunos de ustedes conocen. Se trata de una filial de la Universidad Católica Sede Sapienza, situada en la selva amazónica, nacida y administrada en colaboración con el Vicariato Apostólico de San Ramón. Es un caso emblemático de lo que anteriormente decía de la apertura al otro. Todo nació por iniciativa del Vicariato Apostólico de San Ramón, de esta zona de la selva central del Perú, y de su preocupación por la educación en las comunidades indígenas. Monseñor Gerardo Serdina es el vicario apostólico. Desde el inicio me sumé a la iniciativa e hice lo posible para que saliera adelante, porque el corazón de esta obra está propiamente en la valoración de las tradiciones de los pueblos amazónicos. Con Monseñor Gerardo coincidimos desde el primer momento en la convicción que en mí derivaba de la frecuentación de Giussani, que un joven que no valore la propia cultura es una persona sin hipótesis para entrar en la realidad. Actualmente la obra ha crecido mucho. El gobierno peruano la reconoce como un centro de formación de excelencia. El Papa Francisco la ha elogiado en su visita al Perú. También la UNESCO la ha citada como un ejemplo interesante de diálogo intercultural. Y muchos jóvenes indígenas están volviendo a apreciar su tradición y cultura. Al mismo modo, están aprendiendo a dialogar con otras y valorar críticamente el tesoro de sus ancestros. No se trata, por lo tanto, de una realidad tradicionalista, de quedarse en el pasado, creando un reducto folclórico, más bien de favorecer una educación crítica, así como Giussani lo describe en una de las páginas de Riesgo de Educar, cuando dice el famoso ejemplo de la mochila, que la tradición es una mochila que uno debe poner delante de sí. Y la cosa interesante es que de estos jóvenes, la mayor parte no son católicos, aunque nuestra es una universidad católica. Vienen de experiencia de protestantismo, evangélica, en algunos casos son animistas. Y es muy interesante cómo el desafío es propiamente dialogar a partir de la propia experiencia, un diálogo con toda la propia humanidad, que después da fruto también en términos de conversión. Hay algunos de estos chicos que ahora están estudiando para ser sacerdotes, los primeros sacerdotes de la selva. Pero creo, gracias a esta pasión por lo humano que ustedes han testimoniado y frente a la cual yo siempre me siento un poco corto. Muchas gracias. Muchas gracias, Tista. En este segundo momento de esta presentación sui generis de Educar es un riesgo, me parece una forma muy interesante de presentarla.
abrimos el espacio, cada uno prendiendo el micrófono, de si alguien quiere hacer alguna pregunta a los expositores, algún comentario sobre las exposiciones, o un comentario sobre el libro o sobre algún tema. Yo sí quiero partir, como soy el moderador, conductor, diciendo dos cosas. Primero, de lo que dijo Águeda, me llamó mucho la atención que partió reflexionando sobre su inicio, porque me hizo acordarme de mi inicio y me hizo atrever a decirlo ahora. Yo inicié la práctica, yo me metí a ser, yo quería ser intelectual, creador de historia, y la pedagogía me parecía la quinta esencia de la estupidez. Y, y bueno, me metí a hacer pedagogía porque, por trabajo, por cualquier cosa, pero deseando nunca ejercerla. Y cuando me tocó hacer la práctica final, estar frente a alumnos, la experiencia estaba en un liceo muy emblemático en Chile, el Carmela Carvajal, de excelencia, de puras mujeres, y me mandaron a hablar con la orientadora porque había que hacer curso de profesor jefe y curso de historia, y la orientadora básicamente lo que quería era que yo y otra persona hiciéramos clases como de sexualidad. Yo la miré, tengo 25 años, no le hacer clases de sexualidad a niñas de 15, en fin. La miré con cara, ya la escuché y chao. Y entonces yo en ese minuto, cuestión que creo nunca he contado, estaba pasando por una profunda depresión. Entonces, sensibilidad que me ha acompañado siempre. Y, y entonces dije, bueno, no voy a hacer esa cabeza de pescado. Hice una clase que partió comparando una canción bien emblemática en Chile y bueno, es conocida en Latinoamérica, El baile de los que sobran, de Los Prisioneros, con Pobre Voce. Y bueno, entrando en la lógica de la exigencia, en fin, como se ha hablado acá, y a mí lo que me despertó mi pasión educativa fue que al hablar de eso yo vi las exigencias de las niñas de 15 años que tenía al frente, 14, 15 años, primero medio. Y al verlas volví a ver mis exigencias. Y eso suscitó mi interés por la educación, cambiar, en fin, muchas cosas y apasionarme porque uno empieza a ver las exigencias en el otro y eso te despierta las propias. Y en segundo momento, en ese mismo inicio, al año siguiente, hice clase en un colegio del barrio alto de Santiago. Yo tuve 4 de las 6 de las 10 familias más ricas de Chile, y me tocó partir. Y me llamó la atención de Águeda porque yo en cambio tenía yo la pretensión de poner orden frente a los otros, y a los 5 minutos, bueno, se subieron arriba del techo, me enojé evidentemente y empecé y ahí al ver también a preguntarme, bueno, ¿por qué desordenan tanto? Digamos, y volver a ver las exigencias. Y otra cosa que quería contar es que este año me tocó cumplir 50 años. Yo partí haciendo clase a los 25 y la cosa que me impresionó fue que este año me tocó hacer un curso que me fascina, que se llama Teoría Educativa, perdón, no, Teoría Social, Historia de las Teorías Sociales unido en un año, primer año de trabajo social, enseñarle un montón de teorías, pero la que más me gusta es el estructuralismo. Y la cosa que me llama, y entonces todos podrían decir, bueno, yo nunca no enseño nada de cristianismo, chao. Y en cambio me apasiona porque Don Giussani te enseña a ver la exigencia, la pasión por la exigencia, dar estas explicaciones totales, transversales, que a mí me apasionan personalmente. Y encontrarme con la misma viveza frente a los alumnos de primer año de una universidad pública, digamos, donde el Partido Comunista es la extrema derecha, digamos, y de ahí hacia la izquierda, más izquierda, y encontrarme con la misma pasión, digamos, y comunicar irónicamente siempre como lo fascinante de estas teorías. Y ver cómo después de 25 años, como dijo Hugo, uno ya no está tranquilo, porque se da cuenta después de haber dicho esto, todo otro, que se da lo mismo. Nada, quería contar eso porque estoy muy contento de este encuentro, y yo lo veo como un punto de inicio o reinicio para mí y espero que para el resto. Eso. ¿Alguien más quiere intervenir, hacer una pregunta, comentario? No tengo idea, algo.
Agradezco a Romualda, a la Esther, a Hugo y a la Astrid que me ayudaron a levantar esta idea, ya que eres ganar puesto. Sí, yo quería comentar una cosa que dijo Aguea a propósito del abrazo, de abrazar al que tiene al frente, a tu alumno. Para mí, que también es una experiencia ser abrazado, soy abrazado constantemente, por mi familia, por mis amigos. Para mí era más sencillo abrazar, es más sencillo abrazar, tengo el valor de hacerlo, digamos, tengo la iniciativa, porque estoy acompañado, porque tengo algo que proponerle a este alumno que abrazo. Cuando estaba más solo, cuando me las tenía que arreglar yo nomás como podía, imposible, digamos, abrazar a alguien, imposible, no tenía mucho que proponerle aparte de mi soledad. Cuando tengo amigos, cuando tengo una comunidad, cuando tengo algo que proponer, me atrevo más a abrazar al otro. Eso es lo primero, comentar lo que dijo ella. Y lo otro, el tema de la mirada. Yo fui mirado con misericordia, fui mirado con esta ternura por mi humanidad. Y siendo así mirado y dejándome mirar, aprendí a mirar a otros también. Y lo que recuerdo perfectamente, alumnos que eran el desorden mismo, digamos, para mí eran la búsqueda misma, eran el deseo mismo de tener un significado, digamos. Alumnos que eran insoportables para los consejos de los profesores, que tenían hasta 10 hojas de anotaciones. Resulta que eran los alumnos más interesantes, más llenos de búsqueda, más llenos de dudas, de preguntas, de críticas, de vida, digamos. Y claro, era posible acompañarlos porque yo sí tenía una hipótesis, digamos, que comunicarles, digamos. Yo sí tenía una posibilidad que ellos podían verificar. En cambio, los otros querían poner orden, que no molesten, orden, déjenme seguir en, no sé, en mi asignatura, punto, digamos, que solo propone asignatura. Cuando, vuelvo a repetir, la asignatura puede ser un instrumento y todas son un instrumento para comunicar el infinito, el misterio, lo bello, lo bueno, lo justo de la vida. Eso, la mirada, esa mirada que te permite ver en el otro lo que normalmente no se ve, digamos, porque no se ve esa inquietud. Recuerdo un comentario de un sacerdote que es Kurt Cobain, lo ubica, ¿no? Este cantante que se suicidó y todo, y escuchándolo, yo hago un comentario diciendo, pero se suicidó. Y él me dice, pero aquí hay un grito, me decía, en esta canción, en este rock pesado, no sé cómo llamarle, hay un grito de toda la humanidad. Y me enseñó a mirar a los que yo miraba con distancia, ¿cómo podría decir? Casi con recelo, a mirarlos con esta misericordia. Hay un grito ahí. Es muy importante eso en nosotros los educadores, el tema de la mirada. Cuando uno se deja mirar con esta misericordia, uno aprende a mirar a otros con misericordia. Y uno abraza más al otro cuando uno tiene una compañía, un pueblo que lo abraza junto conmigo. Cuando uno sabe que puede ofrecerle algo distinto a ese que uno abraza. Decir eso, no sé si están de acuerdo, pero eso es. ¿Eso, algún otro comentario, pregunta, aporte? Buenas tardes. No quería preguntar en relación, sobre todo en el caso de Águeda que enseña historia, donde puede haber tantas, introducir a la realidad, a la historia, tantas versiones diferentes sobre un hecho histórico, si pudiera compartirnos algún ejemplo de cómo educa a sus estudiantes para ayudarlos a elegir o a entender, ¿no?, las distintas posiciones históricas y cuál es la verdadera, que enseñar a pensar en la relación con la tradición histórica. Ay. Bueno, no siempre lo logro hacer, digamos, bien, pero por ejemplo este año me pasó una cosa que tenía que dar la década de los 70 en el colegio y sabía que muchas veces los chicos solían leer
con la profesora de literatura un libro de Rodolfo Walsh que se llamaba Operación Masacre, que habla de, digamos, básicamente digamos, unos asesinatos que se cometieron durante una dictadura, digamos, fuera de toda legalidad, ¿no? Entonces, digamos, como yo tenía que afrontar el mismo tema, le pregunto, digamos, a la profesora si ya lo habían visto, qué iban a hacer, si podíamos hacer algo juntas. Y entonces ella me dice, no, ¿sabes qué pasa? Que yo este año no lo quiero dar porque salió otro libro que se llama La masacre en el comedor, que habla de esta persona, que habla a su vez de un atentado que hicieron grupos subversivos, ¿no? Y entonces, y yo pensé, en vez de no darlo, lo que voy a hacer es darle los dos, ¿no? Entonces ellos así, porque el problema es la tragedia de la violencia, digamos, de un lado y del otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese fue un intento irónico, digamos, igual al final del año le puse a los chicos como una evaluación para hacer, que les había parecido, y algunos me dijeron, me ayudó a pensar con más, un poco más objetividad, o a tratar de buscar más objetividad cuando me refiero, digamos, cuando se habla del pasado de la Argentina. Después también me gustó que salió una película sobre, digamos, el juicio de las juntas militares, y entonces en todos los cursos siempre querían saber qué tan verdadera era, o cómo se compatibilizaba con lo histórico, y eso me produjo una gran satisfacción, porque quiere decir que, bueno, un poco la mentalidad de ir interesándose, de ver si las cosas son tal y como se presentan, está. Y después, la última cosa que cuento, siempre todos intentos irónicos, es que estábamos viendo a principios de año también algo del estado de bienestar y el estado liberal y la diferencia, y habíamos partido con unas caricaturas de uno y del otro. Después organizamos un debate y yo arbitrariamente dividí la clase, quienes tenían que defender una postura y quienes tenían que defender la otra. Y bueno, fue interesante, porque a lo mejor aquellos bueno, que se definen liberales ahora, que está bastante de moda entre algunos alumnos, les tocaba defender la otra postura, ¿no? Y por ejemplo eso también, el hecho de debatir, a ellos los obligó a buscar argumentos, ¿no? Y cuando terminamos el debate, al principio hablaban dos o tres, porque el resto no había entendido nada, no había leído, no se había preparado. Pero después, cuando los primeros empezaron a hablar, y empezaron a hablar, bueno, pero ¿y el que, por ejemplo, nace con una situación desventajosa, que no tiene... Entonces, claro, se dieron cuenta que era un tema sobre el cual todos podían opinar, porque estaba el que tenía el padre que tenía un supermercado, el que tenía, digamos, y todos se peleaban después por hablar. Y al final me gustó, porque ellos decían, nos gustó hacer esto porque esto nos enseña a pensar, y digamos, y porque el gran problema de la Argentina, me dijeron ellos, que me causó mucha gracia, es la educación, es que nadie nos enseña a pensar. Y bueno, así son algunos ejemplos. Y después otras veces, bueno, no resulta, digamos, son todos intentos irónicos, pero bueno, perfectibles. A mí, yo quería comentar también lo que dijo Tista, el valor cultural de la experiencia que ellos hacen, y también del ejemplo con los turcos musulmanes, la posibilidad de encuentro, que significa la mirada del Don Yus respecto a la pedagogía. Esther, de Chile. Hola, yo quisiera primero agradecerle a los que tomaron esta iniciativa o esta propuesta, esta posibilidad que dio Benjamín, porque eso requiere tiempo y estamos todos como muy agobiados de miles de cosas y nunca nos damos tiempo. Entonces, agradecerles los que sí dijeron sí, porque como decía Tista, uno a veces se pone, ¿verdad?
en esta aventura uno la vive cuando dice sí, y de verdad que es una aventura. Pero lo que quiero señalar y que me dejó muy encantada es que escuchándolo a cada uno de ustedes me doy cuenta que la genialidad de Yusani siempre me sorprende, porque el educar es un riesgo es algo que uno piensa es un libro y al final me doy cuenta y vuelvo a verlo, ¿verdad? Que es una posibilidad de siempre, de cada instante, el educar es un riesgo. Entonces cuando Tista dice que me siento como incómodo, ¿verdad? Inferior frente a los testimonios, imagínate, Tista, tú así, imagínate yo cómo me sentía. Tú lo que eres, y yo escuchaba a cada uno y veo también de los que están y siento que uno de verdad es insignificante, pero es insignificante sabiendo que es un grano de arena, así en una gran playa de una gran posibilidad que se nos da. Yo mm, creo que la genialidad de educar en un riesgo es volverse a encantar. Eso es el educar, como reencantarse incluso cuando uno está en situaciones súper difíciles, reencantarse. Y uno se reencanta por lo que decía Hugo, porque uno se siente acompañado, porque uno sabe que no está solo y porque de alguna manera uno lo ha mirado. Y uno lo único que transmite en esto y lo que ustedes han transmitido en esto es que ustedes han mirado a otro y han puesto su vida, ¿verdad?, en juego en lo que están haciendo. Y creo que es lo que nos falta como personas, como sociedad, como países, como mundo, el poder mirar a los otros, porque con lo otro yo veo que ustedes se hicieron. Cuando dice, eres tú que me haces, es evidente que en el educar es un riesgo, ustedes así lo presentan. Súper agradecida de lo que presentaron. Yo no podría, creo que ya me siento más contenta de esta posibilidad. Y gracias a Hugo, gracias a la Astrid, a Romualdo, porque ellos hicieron muchas cosas, a Benjamín también, por supuesto, en esta iniciativa, y a Tista y a ti como profesora, ¿verdad?, argentina. No me sé tu nombre, no sé pronunciar tu nombre y estoy sin lente, entonces estoy súper piti. Entonces, para poder mirar, yo me tendría que acercar tanto a la cámara que ustedes se asustarían, porque ya tengo muchas arrugas. Entonces, ¿cuál es tu nombre de la profesora amiga de Benjamín de Argentina? Águeda. Árida. Águeda. Águeda. Águeda, Águeda, sí. muchas gracias porque me pasó como Hugo, o sea, como Benjamín. Me sentí identificada porque al inicio me veían con cara de pollo recién salida de la universidad, entonces tenía que poner autoridad por sobre todas las cosas. Entonces a uno le asustan, pero cuando uno deja abrir el corazón de uno y lo que uno ha encontrado, de verdad se abren todas las posibilidades. Más agradecida de todo lo que le han dicho, ¿verdad?, de esta posibilidad y de la genialidad de Yusani, que nos vuelve a sorprender y uno vuelve a creer y vuelve a entusiasmarse en volver a leer. Eso. ¿Alguna otra comentario, pregunta? Quiero preguntarle algo a Tista, Dale, Esther. que cuando él toma a estos alumnos turcos, ¿verdad?, y lo invitan a su iglesia, uno tiende por la tradición de que uno vive como de que cómo va a ir a una iglesia turca o de cómo va a hacer eso. Y ese atrevimiento, ¿no es cierto?, de ir, ¿lo piensas o solo lo haces? O dices, es una posibilidad. O llega un punto en que ya uno sabe qué es nomás y se atreve. Me fui también con la decana de educación, que es una monja. Así que no fui solo, no fui Sí. solo. No, era una ceremonia a mitad entre cívico y religioso. Ellos tienen una tradición muy simpática porque dicen que en una parte de Turquía ha terminado para para arenarse la arca de Noé. Entonces hay una fiesta en la cual preparan un dulce que llaman pudín de Noé, en recuerdo de cuando el arca ya se arenó y
y comenzó de nuevo toda la vida. Entonces era una cosa así interesante, bien bonita. Además he apreciado estas cosas extraordinarias que hacen, dibujan sobre el agua y después pasan el papel y se ve el cuadro en el papel que ha pasado encima del agua. Son cosas, eh, letras otomanas, toda una cosa interesante y novedosa, ¿no? Y nada más. Y después me invitaron también a la reunión con sus jefes porque son una organización, después he descubierto que son una organización de turcos que han sido expulsados de Turquía porque están en contra del régimen de Erdogan y ya de toda una historia, pero ya. Es que la pregunta va porque muchas, o sea, en ocasiones a uno le pasa de que uno va a un llamado, a un encuentro o algo porque te invitan algunos, pero si te invitan otros, uno no va. Entonces, ¿qué te hace a ti decidir, por ejemplo, en eso, en esas situaciones así? Lo que decían Hugo y Águeda, ¿no? En este caso era la simpatía por ellos, por estos chicos con los cuales había compartido horas de clase y no solo de clase, tiempo en la universidad. Nada. O sea, que lo que determina, podríamos decir, esa comunicación, esa interacción, es el saber que el otro tiene las mismas necesidades que uno, los mismos deseos. Sí, ¿Sí? esa simpatía de la cual han Habla. descrito, han hablado, ¿no? Gracias, artista. Chao. Chao. ¿Algún otro comentario, pregunta? Sí, bien yo, Romualdo. Hola, dale, Romualdo. Sí, no, a mí lo que más me sorprende en este riesgo de educar, en esto que han hablado de cuando uno mira a otro, es sobre todo con aquellos que son más cercanos a uno, en el sentido de cuando se vuelve más dramático eh, esta relación, este educar, es sobre todo con lo que uno tiene más cercano, llámese hijo, llámese, no sé, la señora, llámese el papá, la mamá. Ahí yo creo que donde también, donde más se juega esta libertad, este educar, este volver a, como decía Hugo, a dejarse mirar, porque es donde también se juega el drama también más humano con el que uno tiene más cerca, que a veces lo da como por obvio, pareciera que uno el que tiene al lado siempre está, que es como una obviedad que está siempre. En cambio, con los testimonios que ustedes han dicho, a mí también me hace remecer que el que está bien como el que está más cerca de uno, también el que a lo mejor también, que uno no se da cuenta o lo da por obvio, que también tiene una exigencia, que también tiene un deseo, que también, no sé, como dice Hugo, quiere ser mirado y quiere ser acompañado. Entonces, es como una corrección para mí, para no dar por obvio al que uno tiene más cerca, al que uno tiene más cerca, que lo da como por obvio que uno lo acompaña, que lo mira, que educa. En cambio, como paseo, como volver a mirar eso, como mirar mi experiencia, pero a partir de aquí no es más cercano y sobre todo cuando uno tiene una relación más dramática con algunos, como en mi caso a veces con un tema, por ejemplo, de separación, que se ha vuelto mucho más dramático, mucho más dramático. Eso, gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta, comentario? Chuta, Tista se va porque tiene que salir en 5 minutos. Bueno, si no hay más preguntas y comentarios, seríamos hasta ahora. Lo que sí les voy a pedir para sacar una foto final, los que puedan prender, las que puedan prender sus cámaras, buena onda, y le pido a Astrid que saque la foto. Mientras tanto estoy rellenando para ver si alguien más prende la foto. Eso. Vamos a ver cómo continuamos. Mariana, Mariana, grande. Ya, vamos Astrid. Espera que Cara de estoy intentando foto. que se vea Cara de foto, sonríe. galería. Ahí sí está. Ya la vemos. 3, 1, 2. Listo, ya, estamos.
Bueno, estamos en contacto. Veremos cómo Gracias, sigue. Benjamín. Benja. Chao, Chao, Chao. gracias. chao. Chao, chao. Y que Argentina sea campeón, y que Argentina sea campeón. Sí, sí. Nadie lo va a aguantar después. Chao, chao. Ya, Qué vamos, bueno. vamos. De alguna manera hay que Chao. santificarse, Tita. Eso. Que ganen, pero sin penales, pues sin penales. Sí, sí. Que ganen Claro, como sea, claro, pero que claro. No, ganen.